Muy buenas tardes, les habla Ángel Rafael Cantú Saldaña desde la ciudad de las montañas. Estamos aquí como cada 8 días con el doctor Oscar G. Luna, al cual le agradecemos su asistencia. Bienvenido, doctor. Aquí estamos apoyando el canal. Vamos a empezar con las efemérides del día 1 de abril, del día de ayer. En el año 45 antes de Cristo entra en vigor la Reforma Juliana proclamada por el emperador Julio César, por el cual se modifica el calendario para ser ajustado con el curso del sol. Se añaden 85 días, haciendo que el año empiece en enero, teniendo 365 días divididos en 12 meses. En el año de 1804 se consuma la independencia de Haití, el cual entra a la historia como la primera república de color del mundo en independizarse y de Latinoamérica. En 1959 triunfa la Revolución Cubana, promovida por los hermanos Castro y Ernesto Che Guevara, entre otros, quienes asumen el poder de manera inmediata. En 1961 declaran el Estado de Cuba socialista. En 1939 en España, luego de 3 años de combate, finaliza el conflicto armado que estableciera el comienzo de la sangrienta dictadura encabezada por F. Franco, Guerra Civil Española. En el año de 1948, en St. James, Jamaica, nace Jimmy Cliff, uno de los más grandes músicos del reggae. En 1967, en Buenos Aires, Argentina, nace Gustavo Napoli, músico, guitarrista y líder del grupo La Renga, uno de los artistas más influyentes del rock nacional. Cabe mencionar que antes del calendario juliano se usaba el calendario gregoriano, el cual se basaba en el utilizado por los romanos, que era el calendario egipcio. El día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome de Estocolmo. Aquí leí algo. Fue en un jueves 23 de agosto de 1973. Jan Erik Orsson ingresó al Credit Bank Normal de Estocolmo con una maleta. Disparando, capturó a 3 hombres y mujeres, pidiendo como exigencia de rescate 3 millones de coronas suecas, un auto con combustible y a su amigo Clark Olsson, el criminal más peligroso de Suecia, quien tenía 26 años y había escapado 2 veces de la correccional sueca. Karl Marx se conocieron, que fue donde se conocieron. A ellos les fueron concedidos las coronas suecas y el auto. Solo no les habían admitido llevarse a los rehenes, lo cual al final hicieron. Orson disparó a uno de los rehenes en los huesos a fin de no hacerle tanto daño. Al segundo día, Nils Bellerot, mediador,
llamó al hermano de Orson, Christian, llamó al primer ministro de Suecia, Olof Palme, quien se identificó como rehén. Solución: que se fueran con ellos. 2 rehenes se fueron junto con ella en el auto. Kristin Hermog, rehén, que era escenógrafa de la sucursal bancaria, roga al primer ministro dejara libre a los secuestradores. Metieron a los rehenes en la bóveda del banco. Un café, usted. No puedo. Una coca. Metieron a los rehenes de la bóveda del banco. No pudo matarlos, se hicieron amigos de los que estaban secuestrados, de los secuestradores. Se hicieron amigos. Al rendirse, los delincuentes se despidieron de los rehenes. Jan Erik Orson fue sentenciado a 10 años de cárcel y Clark Olson a 6. El diagnóstico de este desorden psiquiátrico. El diagnóstico del desorden psiquiátrico fue por el mediador Norman Bellerot. El primer nombre que se le dio a este síntoma fue Norman Strong, debido a que era la plaza en donde estaba ubicada la sucursal del Credit Banken, que es en donde ocurrió este suceso, que fue el que le dio de donde se originó, salvo la opinión del doctor, que fue donde se originó esto del síndrome de Estocolmo. De hecho, sí, tienes razón. La historia que nos cuentas es básicamente pues donde se originó el nombre del síndrome de Estocolmo. O sea, al principio se había dado el síndrome del banco, que de hecho el psicólogo que era el mediador en ese entonces de ese evento que nos acabas de platicar, fue el que le dio el nombre primero del banco, y después, cuando se hicieron las discusiones, se le llamó a la ciudad síndrome de Estocolmo. Así es. También ese fue el síntoma, el acontecimiento más importante, pero también en febrero de 1974, Patricia Hell, secuestrada por el ejército simbionés de liberación, que era nieta de Williams Random Hell, 2 meses después de ser secuestrada por ellos, se les unió y les ayudó en un robo. La defensa de ella argumentó el síndrome de Estocolmo como medio de defensa. En el 2006, Natasha Kampusch, austriaca, fue secuestrada y violada. En 1904, el escritor catalán Marion, en su novela La puñalada, habla acerca de el Estocolmo. También Sigmund y su hija Anna Freud, fundadora del psicoanálisis infantil sobre niños tratados violentamente, han tocado acerca de lo que es el síndrome de Estocolmo. También cabe mencionar que México se encuentra en uno de los 20 países donde más se acentúa lo que es el secuestro
futuro que puede desarrollar el síndrome de Estocolmo. Los lugares son India, Siria, Afganistán, Somalia, el Congo, Arabia Saudita, Pakistán, Honduras, México, Venezuela, Guatemala y Estados Unidos. Pues como ve, doctor, que ya estamos en los lugares donde se acentúa esto. Sí, no, lamentablemente la violencia aquí en el país pues sí ha estado de a peso, cada vez se ha estado aumentando mucho más y pues bueno, este tipo de trastornos se están viendo cada vez más. Este tipo de trastornos se están viendo cada vez más precisamente por el estado tan violento que hemos estado viendo. Aunque aquí ya entrando en materia directamente con el síndrome de Estocolmo, sí es importante comentar que al menos en las revisiones y en los documentos, en los libros, donde se juntan la descripción de todas las enfermedades, no se ha llegado a un consenso de cuáles son los criterios diagnósticos para poder decir, este es síndrome de Estocolmo, este no es. Ni en el DSM-4, bueno, en este caso el 5 ya, ni en el CIE-10 se han puesto de acuerdo, entonces no lo mencionan como tal. Lo integran dentro de otros trastornos, como es el síndrome de estrés postraumático, ¿sí? Pero sí es muy conocido entre la gente, por el hecho de que ha habido varias películas, o como tú lo comentas, ha habido cada vez el aumento de la violencia aquí dentro del país, pues genera ese tipo de situaciones. Comenta como parte de un proceso psicológico a manera de defensa, cuando sientes que tu vida está siendo violentada y está realmente en un peligro, pues sí, real de muerte como tal. Entonces, algunos autores lo mencionan como que esa es una forma que tiene la persona para poder defender, o ese instinto de supervivencia que tiene. Si me hago amigo de él, pues a lo mejor no me hace nada. ¿Okay? Y se tienen que cumplir ciertos criterios de lo que se ha descrito. Se define, o lo podemos definir como una vinculación paradójica. O sea, paradójica se refiere a algo contrario a lo que uno pensaría, donde tienes una vinculación afectiva con la persona que te está, en este caso con tu captor, porque se ha descrito, como bien lo comentas, en secuestros, ¿sí? Tanto los que acabas de mencionar, que es el banco, que fue el primer secuestro que se manejó, como en otras instancias donde en otros momentos en donde hay violencia y la vida de la persona está realmente en peligro. Ahí acabo de fijarme en las redes sociales que el síndrome de Estocolmo también se da mucho en las relaciones de el novio con la novia, en la familia. ¿Qué nos pudiera decir de...? Sí, o sea, volvemos a lo mismo. Es una vinculación paradójica. O sea, me tratas mal, pero aún así sigo estando ahí. Me lastimas, pero aún así sigo estando ahí. Y si alguien viene y te habla mal de ti, yo te defiendo. Pero eso es una cuestión inconsciente, como mecanismo de defensa para sobrevivir a esa situación que se está viviendo. Ahora, dentro de la descripción del síndrome de Estocolmo, ciertamente, como lo comentaste en tu relato, lo anexan o lo asocian a secuestros, ¿sí? Pero también esa vinculación paradójica también la podemos ver en las relaciones, como lo comentas, en los trabajos. Hay muchos trabajos en donde inclusive hay jefes malos, jefes que violentan los derechos de las personas, pero aún así los trabajadores defienden ese trabajo como tal, como mecanismo de subsistencia. ¿Sí? O sea, es bastante interesante esa situación. Como, por ejemplo, le comentaba cuando fue el episodio con su señora. Hay una conocida ahí que su novio, que para no dar tanto información de
Nomás di el hecho. La cela mucho por salir a cenar con sus conocidos que son de la comunidad LGBT, y que le impone a ella castigos como ir al hotel, costear todo, porque que es el castigo que ella se merece. Por andar yendo a cenar con señores, que no es cierto lo de que son homosexuales, sino que están jugando con ella y que se la quieren quitar. Pero yo conozco a esas gentes y están bien definidos y saben que su sexualidad es LGBT. Pero esta muchacha le hace mucho caso a él y le concede todo cuando la regaña y le impone castigos, todo. Eso se pudiera tomar como lo que estamos dialogando ahora. Tal vez, como te comentaba, en el sentido estricto es muy difícil definirlo, sí, como para hacer un diagnóstico. Pero ahí en este caso en particular, allá nos vamos a meter en el círculo de la violencia. En el círculo de la violencia intrafamiliar o en el círculo de la violencia de pareja en este caso, en donde hay un circuito que se hace, como su nombre lo indica, círculo, empieza, sigue, se van pasando ciertos pasos, en donde la relación está muy bien, después viene el momento de violencia, después viene el momento de arrepentimiento, después viene el momento de seducción y volvemos a empezar otra vez el círculo. Ahí ya tendríamos que ver otro tipo de diagnósticos psiquiátricos o otro tipo de ayuda que pudiera requerir esta pareja o esta persona, como baja autoestima, por ejemplo, que ella tenga baja autoestima y que sienta o que la misma pareja le haya bajado la autoestima y le haya hecho una codependencia, no tanto un Estocolmo, sino una codependencia emocional. Son diferentes, si no entraría dentro del Estocolmo. Dentro de las definiciones de Estocolmo es una vinculación paradójica con la persona que te está secuestrando, donde tú, como secuestrado, tienes una sensación inminente y real que tienes que buscar cosas para sobrevivir, porque sí te pueden matar. O sea, porque el hecho de estar muerto ahí en ese rato es real. En este caso de la relación, pues difícilmente va a haber una amenaza de ese grado de muerte tan abierta. Normalmente no lo hacen. Y regresando al Estocolmo, el captor, la persona que la retiene, pues tiene que tener que también que mostrar ciertos aspectos positivos para que la persona pudiera agarrarse de eso y decir, bueno, tengo que convencerlo de que soy bueno, tengo que hacerme su amigo para poder sobrevivir. Una vez pasan, ahí tiene que pasar cierto tiempo juntos. Una vez que pasan ese tiempo juntos, por esa misma situación inconsciente, empieza a decir, pues sabes que mi secuestrador a lo mejor sí tiene razón y la lucha que está haciendo es correcta, ¿sí? Y la policía no vale queso, él tiene, ahí va cambiando. Esos son los criterios que se manejan en el Estocolmo como tal. En una relación violentada como la que me platicas, pues no cumple con todos los criterios como tal. Ahí yo me iría más bien por un círculo de la violencia, alguna baja autoestima, a lo mejor ella tiene algún, no sé, trastorno de ansiedad, algún trastorno depresivo. ¿Okay? Y es muy común que las personas que viven una situación tan estresante como puede ser un secuestro, un asalto, un levantón, ese tipo de cosas, queden con esa huella emocional de ansiedad que es más conocida con el trastorno de estrés postraumático. ¿Sí? Otra cosa que antes de que se me olvide, otra cosa de lo que han visto los estudios es que no a todos, en el caso del Estocolmo, no a todos les pasa. Creo que aquí tenemos ya una pregunta. ¿Ya preguntas? ¿No es narcisismo el ejemplo que se está mencionando? Sí pareciera más, bueno, a lo mejor sí tiene rasgos narcisistas la persona o la pareja de esta chica que nos estás comentando,
Porque eso es muy común de los narcisistas. Sí. Tendríamos que hacer un diagnóstico y platicar con él. Pero es muy común de los narcisistas que empiezan con un proceso de seducción. Ya te tengo aquí bien amarrada. Ese proceso de seducción te empiezo a bajar la autoestima para que no te me vayas a salir del huacal. Y después demuestro mi poder sobre ti. ¿Sí? Porque ya tengo poder sobre ti por esto que he estado trabajando. La ventaja de lo que tienen los narcisistas es que también pueden hacer un clicheo en de funciona con violencia te manejo con violencia, ya no me está funcionando con violencia, utilizo la seducción. Sí, es bastante interesante. ¿Se pudiera ayudar a la gente aquí con psicoterapia, doctor? ¿En qué tanto influiría la psicoterapia en esto? Sí ayudaría, como todas las enfermedades mentales o toda la ayuda cuando tenemos nuestras emociones enfermas, tendríamos que trabajarlas. Yo les digo a los pacientes cuando tú tienes una herida, tienes que hacerle curaciones para que no se te vaya a infectar y que la herida cure adecuadamente. Sí. Bueno, eso mismo podemos hacerlo con nuestras emociones. Cuando tenemos heridas emocionales, hay que hacer curaciones mentales o mediante terapia y ese tipo de cosas para que ese proceso vaya recuperándose de mejor manera. Como las heridas en el cuerpo, te queda cicatriz, o sea, la marca va a quedar, pero al menos que no sea una marca tan fuerte que no te impida tener una vida normal o sobrellevar otro tipo de situaciones. Y creo que tenemos otra pregunta. Vamos a ver. Narcisismo, el que eleva autoridad sobre otra. Machismo, la persona que se le está sometiendo. Bueno, a lo mejor, a final de cuentas, sí tendríamos que hacer una diferenciación entre uno y otro. Pero vivimos en una sociedad tristemente machista, pero no necesariamente narcisista. Entonces sí tenemos que hacer la diferencia. Pero en este caso sí parecido. ¿Qué es lo que se tendría que trabajar aquí con los que tienen el Estocolmo? ¿Cuánto duraría su recuperación y cómo reacciona el cerebro en Estocolmo? Porque sí leí algo que afecta tantito a las neuronas. Bueno, sí, lo que pasa es que imagínate, todos cerremos los ojos un ratito, imaginemos que nada más de repente estamos en un banco, llega alguien a punta de pistola y te dice, no te sales, y tú eres mi rehén y tu vida está en mis manos. Imagínate, nada más cierra los ojos e imagínate la cantidad de tensión que debes de estar viviendo. Sale un perro y te quiere comer, el corazón se te acelera, se te sube el cortisol, se te aumenta la presión. Ahora, imagínate eso mantenido durante mucho tiempo. Cuando hay un estrés de manera constante, hay un exceso de una hormona que se llama la hormona del estrés, precisamente el cortisol, que hace, en su momento nos ayuda para huir o para defendernos. Pero si esos niveles de cortisol están elevados constantemente, empieza a haber una serie de desorganizaciones a múltiples niveles, aparte de que empieza a haber un desgaste de ciertos neurotransmisores. Hay una disminución hay un aumento de dopamina, disminución de serotonina, que es lo que nos mantiene los equilibrios afectivos. O sea, todo esto juega un equilibrio muy importante. Mientras estemos equilibrados, estamos bien. Pero si viene el cortisol y está constantemente elevado, los va desgastando y no va haciendo que ese equilibrio se pierda. Entonces nos va generando alteraciones. Esas alteraciones pueden ser de diferentes maneras. Pueden ser ansiedad, pueden ser depresión, pueden ser fobias. Ya depende mucho de las personas y de los recursos que pudiera tener esa persona para esto. Ahora, me preguntas, ¿qué podemos hacer? Pues primero que nada recordemos que el síndrome de Estocolmo, una de las posibles diagnósticos, de las características que tiene, es que genera una empatía con su captor. Sí. Entonces imagínate, si tú tienes
Por imagínate, tú tienes Estocolmo y yo soy un terapeuta y te digo, es que tienes que trabajar eso, porque eso que estás sintiendo, esa empatía que estás sintiendo para la persona que te secuestró no es normal, pero a ti te cae bien, pues no lo vas a ver como un problema. Y aquí también leí que el psiquiatra Frank Over identificó unos síntomas, la atracción, la reciprocidad y el desprecio hacia el mundo exterior. Así es. O sea, yo encuentro empatía con mi secuestrador, empiezo a empatizar con sus ideologías, el secuestrador de una u otra manera también empieza a tener empatía conmigo, ya no se comporta como alguien tan desalmado, y yo al ver eso, yo que estoy siendo secuestrado, al ver eso, sabes que la policía no vale, tienes razón, el gobierno está mal, todo ese tipo de cosas. Inclusive en el relato que tú contaste, habla de que la principal secuestrada, no me acuerdo el nombre, Patricia creo que se llamaba, Sí. Habló con el ministro y ¿sabes qué? Dales chance de que se lleven a los secuestrados para que puedan escapar, no seas así. Obviamente ya congeniaba de... Sí, ya casi estaba del otro lado, o sea, sí. parecía más bien de ellas de los secuestradores Sí. que la secuestrada. A eso se refiere con esto, esa transición. Contrario con el síndrome de Lima, que es cuando es al contrario. Así es. Que estás tú en la parte del secuestrador y Sí. en lugar de poner tu autoridad y generar eso, al contrario, los empiezas a tratar muy bien. ¿Qué diferencia hay entre el Estocolmo y el de el último que acabo de mencionar? Es que depende de qué es primero. O sea, en este caso se enfoca a las víctimas, Sí. que son las que generan la empatía. Y en el otro se enfoca en el secuestrador, que es el que se olvida de su situación inicial y empieza a cuidar de una manera diferente a las víctimas, a los objetos de su secuestro. ¿Sí? Ahora, también es importante lo que comentaba, no todo le sucede. Hay otros pues, historias y artículos que hablan de secuestros de aviones de X cantidad de personas y de esa totalidad de personas solamente a uno le pasa. Sí. Aquí nos está mencionando Cintia Isaac. Se pudiera decir que el síndrome de Estocolmo se manifiesta a base de un alto nivel de estrés, deseo de sobrevivencia o aminorar el miedo, doctor. Sí, o sea, recordemos lo que estamos platicando. Esa es una forma inconsciente que nuestra psique o la persona que está metida en eso encuentra para poder mejorar sus capacidades de supervivencia. ¿Sí? Es un mecanismo de defensa. Ahora, lo que te comentaba hace ratito, ese mecanismo de defensa no todas las personas lo manifiestan. Tienen que se han descubierto ciertas características para que consideren, para que puedan entrar dentro de un Estocolmo. Entre otras, el síndrome o una personalidad limítrofe. O sea, cierto tipo de características de la persona que puede hacer caer en esa parte, no en todos. Porque lo que comentaba Cintia, creo que se llamaba la persona, un exceso de cortisol sí nos puede mantener en un estrés constante, pero si yo salgo de esa situación, puedo caer más que nada en el trastorno de estrés postraumático, ¿okay? En donde no necesito el estímulo de estar cerca del secuestrador o de la circunstancia para estarlo reviviendo en mi mente. Sí. ¿Sí? Y eso es muy limitante. O sea, no es que... y los dos, tanto en uno como en otro, tenemos niveles elevados de cortisol por estar expuestos a una situación estresante que va más allá del límite. ¿Sí? Entonces, van dependiendo mucho de las personas. De hecho, se describe que ese síndrome de Estocolmo no es tan frecuente como pudiéramos pensar.
Funciona para películas, funciona para novelas, Sí. pero no es tan frecuente como pudiéramos Y pensar. con- Hay otros más frecuentes. Y considerando como definición de secuestrador, no necesariamente que estés encerrado en algún lugar, sino que te tengan secuestrado emocionalmente, psicológicamente, de tomar tus decisiones. Son derivaciones que se empezó a utilizar de manera popular. Sí. O sea, porque desde el punto de vista de diagnósticos médicos, Sí. no está bien descrito. ¿Sí? O sea, vamos, coloquialmente lo utilizamos para referirnos a ese tipo de situaciones, pero no es un diagnóstico médico. No. No. Entonces, desde la medicina, la única definición de secuestrador es el que te está encerrando en algún lugar. Por definición, no tanto de medicina nada más, sino que es el que te está privando de la libertad en ciertas circunstancias como tal. Ya vamos a individualizar cada una para poder ver qué tipo de problemáticas son las que te está llevando. Porque en el sentido estricto, regresando al ejemplo de la pareja, pues él no está secuestrando a la muchacha físicamente para poder hacer lo que él diga. Ella, entre comillas, va por su propia voluntad, va coaccionada. Entonces ya cambiamos a otra definición de secuestro y coacción, en donde yo manipulo a mi víctima para que haga lo que yo quiero, no necesariamente por la fuerza. También volvemos a lo mismo, puede ser seducciones. Sí. Sí. Y esto necesita algún tratamiento, medicinas. Pues más que nada lo que platicábamos hace ratito, que va en relación a la terapia como tal, pero inclusive puede pasar mucho tiempo la persona que fue secuestrada, seguir su vida normal, pero seguir teniendo contacto con la persona que lo secuestró. De hecho, yo creo que sí le leíste, Sí, ahí ¿verdad? se mencionó. Se mencionó que ella seguía en contacto todavía muchos años después con esta persona que lo secuestró y lo consideraba ya prácticamente su amigo. Por eso es un caso muy característico. Ahora, otra cosa que también estaba leyendo, este psicólogo, creo que era psiquiatra, no me acuerdo bien, no la entrevistó a ella. Él hizo sus propias elucubraciones, vio las características del caso clínico, lo comparó con otras parecidas y describió el síntoma. Más bien describió este síndrome, por eso se le achaca a él. Pero no platicó directamente con la paciente como tal. Por eso hay tantos autores, unos que dicen que sí y otros que dicen que no. Tanta información encontrada en relación a si es un síndrome, si es un padecimiento o si no lo es como tal, y nada más es una respuesta adaptativa como mecanismo de supervivencia. ¿Sí? Que ya le pusieron un nombre, se oye bonito y ya, pero que en realidad no es un diagnóstico como tal, sino nada más un mecanismo de defensa que se puede generar. ¿Le ha tocado a usted alguien que consulte con usted con Estocolmo como tal no. Estocolmo como tal no. Sí me ha tocado dentro de mi práctica varias personas con síndrome de estrés postraumático, secundarios a secuestros. Y lo que te decía, que no son tan frecuentes el Estocolmo, pero sí el estrés postraumático. Y la verdad es que la calidad de vida de este tipo de personas sí disminuye mucho. Y requiere años y años de terapia para poder lograr pues medio sobrevivir o medio vivir con esa experiencia que tuvieron. Y como aquí el programa es Cafeteando con Ángel Cantú para concientizar esas gentes que andan con ese trauma, también pudieran ser buleadas de que mira el soncito, mira el traumadito, ¿o no, doctor? Difícilmente, porque normalmente son personas que se aíslan precisamente para tratar de manejar sus temores como tal,
pero siguiendo lo que tú estás comentando, creando conciencia en ese sentido, pues saber que existen enfermedades, bueno, no enfermedades, condiciones secundarias a este tipo de experiencias, y al menos no le deseo a nadie nunca una de esas, pero sí es importante entender que son experiencias muy difíciles de sobrellevar en ese momento y posteriormente, porque realmente les cambia la vida. Las personas que son privadas de su libertad de manera a la fuerza, ya sea levantones rápidos o secuestros como tal, o las personas que viven en un estado de violencia como tal, ahorita podemos traspolarlo, que se describe también, o que ciertos lo manejan en redes sociales, que ciertas empresas también pueden estar relacionadas, lo que platicamos hace ratito, sí, que pueden también estar siendo, cayendo, entre comillas, en un síndrome de Estocolmo como tal, estar trabajando en un lugar donde están siendo violentados, donde están siendo humillados, pero que se sienten identificados y se ponen la camiseta de la empresa para poder sacar adelante el trabajo, y hasta defienden las condiciones de trabajo en las que se encuentran. Pero todo esto más que nada es una cuestión más coloquial, más que desde el punto de vista psiquiátrico o médico. Sí. ¿Algo más que nos quisiera comentar, doctor? No, pues creo que nada más es saber que existe como tal, tomarlo con reserva. Hay patologías o hay condiciones que son más frecuentes, y que eso sí deberíamos de tenerlas en cuenta como tal. A lo mejor, si a alguien le interesa, estaría interesante hablar de la violencia intrafamiliar o la violencia de pareja en alguna otra ocasión, si les parece un tema interesante, que eso es más frecuente, y que a lo mejor personas que nos ven se puedan sentir identificadas y tengan esa necesidad de búsqueda de ayuda, o que conozcan a alguien y sepan cómo actuar. Porque no puedes llegar y decir, ay, ¿sabes qué? Es que tu novio está muy celoso, deberías de dejarlo. Esa no es la mejor manera. A lo mejor pudiera funcionar. Ok, doctor, le agradecemos su asistencia el día de hoy. Ahora comenzamos una sección, una trivia, dirigida hacia aquellos que nos han seguido en nuestras emisiones semanales. ¿En qué año nace en Apolonia Nicolás Copérnico? 1473, 1520 o 1815. ¿En qué año nace Pascual Ortiz Rubio? 1820, 1877 o 1925. ¿En qué año nace Aretha Franklin? 1720, 1993 o 1942. ¿Quién fue el primer astronauta mexicano que se integró a la misión 61V de la NASA? ¿Franco Martel, Rodolfo Neri o ambos? Estas trivias se las dejo a todos los que no sean que nos han sido constantes en ser nuestros seguidores, y me gustaría oír las respuestas de Rosas en los comentarios. Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy, esperándolos aquí la siguiente semana. Gracias.